Hola, soy Manuel. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me convenció para vender el piso donde viví 50 años con su madre, y con el dinero, en lugar de cuidarme, se compró un coche de lujo y me abandonó en la residencia más barata que encontró. A veces la traición no viene de un enemigo, sino de la persona a la que le diste la vida. ¿Alguna vez has sentido que te apuñalan por la espalda quienes más deberían protegerte? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí su plan y cómo, la vida les dio una lección que jamás olvidarán. Déjame un comentario diciendo desde dónde me escuchas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre decide que su dignidad vale más que cualquier lazo de sangre. Todo empezó hace 6 meses. Sergio y su mujer, Marta, vinieron a casa un domingo. No era una visita normal, de esas rápidas para ver si seguía respirando. Trajeron pasteles y se sentaron en el sofá, el mismo donde su madre y yo vimos crecer a nuestro único hijo. Empezaron a hablar con una dulzura que ya no recordaba, diciendo lo preocupados que estaban por mí, que la casa era muy grande, que las escaleras eran un peligro. Papá, si vendemos el piso, con ese dinero podemos buscarte un sitio estupendo, con cuidados y nosotros estaremos más tranquilos, me dijo Sergio sin mirarme a los ojos. Marta asentía con esa sonrisa suya que nunca llega a la mirada. Yo, como un tonto, me lo creí. Pensé que por fin se preocupaban por mí, que querían lo mejor para su viejo. El día de la mudanza fue un borrón. No me dejaron llevar casi nada. Allí tendrás de todo, papá. No te preocupes, repetían mientras metían mis recuerdos en cajas que sabía que nunca volvería a abrir. Dejaba atrás el olor a los guisos de mi esposa, las marcas en la pared donde medíamos a Sergio de pequeño, el balcón donde tantas tardes habíamos pasado. Me trajeron aquí, a esta habitación que huele a lejía y a soledad. Un armario, una cama y una ventana que da a un patio de 1960. Cemento. La primera noche, cuando cerraron la puerta y me quedé solo, entendí la verdad. No era un nuevo hogar, era un almacén. Un sitio donde aparcar al viejo trasto que ya no servía para nada. Lloré en silencio, abrazado a la única foto de mi mujer que me dejaron traer. Mi mujer, Isabel, pintaba. No era profesional, pero llenaba la casa de lienzos con paisajes y colores que solo ella veía. Yo nunca entendí mucho de arte, pero entendía la pasión que ponía en cada pincelada. Cuando ella se fue, guardé todos sus cuadros en un trastero que alquilé. No podía tirarlos. Era como tirar pedazos de su alma. Sergio siempre los llamó los garabatos de mamá. Nunca les dio valor. Para él, solo ocupaban espacio. A veces, en la soledad de mi antiguo piso, bajaba al trastero solo para oler la pintura seca y sentir que ella seguía un poco conmigo. Ese era mi secreto, mi pequeño santuario. Un tesoro que, sin yo saberlo, guardaba mucho más que simples recuerdos. Era el legado de un amor que mi hijo nunca fue capaz de comprender. Las primeras semanas, Sergio y Marta venían a verme. Visitas de médico de no más de 15 minutos. Se sentaban en el borde de la silla, incómodos, mirando el reloj. Me preguntaban si había comido, si dormía bien, preguntas de formulario que no esperaban respuesta. Marta siempre traía alguna excusa. Estamos con mucho trabajo. Los niños tienen muchas actividades. La última vez que vinieron, Sergio ni siquiera entró en la habitación. Se quedó en la puerta, hablando por teléfono sobre un viaje que planeaban a las Canarias. Lo escuché perfectamente. Hablaban de desconectar, de darse un capricho más que merecido. Y yo aquí, en esta jaula, siendo el obstáculo del que por fin se habían librado. Su libertad tenía un precio y ese precio había sido mi hogar y mi dignidad. Un día me armé de valor y le pregunté a Sergio por el dinero de la venta del piso. Necesitaba comprarme unas gafas nuevas y un aparato para la sordera, cosas que aquí no me facilitaban. Su reacción fue lo que me rompió del todo. Se puso nervioso, empezó a balbucear que el dinero estaba bien invertido, que era para asegurar mi futuro, que no podía disponer de él así como así. Días después, una de las cuidadoras, una chica joven y amable llamada Ana, me leyó una noticia del periódico local. Hablaba de un empresario de la zona que se había comprado un coche deportivo de alta gama. La foto era pequeña, pero reconocí a mi hijo al volante, sonriendo, con Marta a su lado.
En ese instante todas las piezas encajaron. El dinero de mi casa, el sudor de toda mi vida, estaba aparcado en su garaje. Los días en la residencia se convirtieron en una larga espera sin saber muy bien qué esperaba. El sentimiento de injusticia me carcomía por dentro. Era como un veneno lento. Veía a otros ancianos recibir visitas de sus hijos, nietos que corrían por los pasillos, familias que los sacaban a pasear el fin de semana. Para mí, el único contacto con el exterior era la ventana de mi cuarto y las breves conversaciones con Ana, la cuidadora. Ella era la única que me miraba como a una persona, no como a un bulto. Me traía el periódico, me contaba cosas de la calle y a veces, cuando nadie miraba, se sentaba 5 minutos conmigo y me escuchaba. Me escuchaba de verdad. Le hablé de mi mujer, de mi piso, de mi vida, pero nunca le conté la verdad sobre mi hijo. Me daba vergüenza. La humillación era constante, silenciosa. Cada vez que necesitaba algo, tenía que pedirlo, como si fuera una limosna. Un día se me rompió el único par de zapatillas que tenía. La suela se despegó por completo. Llamé a Sergio. Tardó 3 días en devolverme la llamada. Cuando por fin lo hizo, su voz sonaba irritada, como si le estuviera interrumpiendo algo importante. «Papá, ahora no puedo, estoy en una reunión. Ya te compraré unas cuando tenga tiempo», me dijo. Pasaron 2 semanas. Tuve que andar arrastrando los pies, con cuidado de no tropezar, sintiendo el frío del suelo. Ana, al cinto sentotí. Verme así, me trajo unas zapatillas de su padre que ya había fallecido. Me quedaron un poco grandes, pero en ese momento sentí más calor de esa desconocida que de mi propio hijo en toda mi vida. La explotación no era solo económica, era emocional. Se habían apoderado de mi dinero, pero también de mi voluntad. Me sentía atrapado, sin voz ni voto. Un día, Marta me llamó para pedirme que firmara unos papeles. «Son solo trámites del seguro, Manuel. Una tontería», me dijo con su voz melosa. Yo, desconfiado, le pedí que me los trajera para leerlos. Se puso a la defensiva. «Pero si tú de eso no entiendes, hombre, es para facilitarte las cosas. Nosotros nos encargamos de todo». La frase «nosotros nos encargamos de todo» se había convertido en el código para «vamos a hacer lo que nos dé la gana con lo tuyo». Me negué. Le dije que sin leerlos no firmaría nada. Colgó enfadada. Esa noche no pegué ojo, pensando en qué nueva trampa estarían preparando para mí. Empecé a observar, a callar y a observar. Me di cuenta de que el abandono no era un descuido, era una estrategia. Querían que me sintiera tan solo, tan inútil y tan dependiente, que al final cediera a todo lo que me pidieran. Querían que me rindiera. Cada llamada no contestada, cada visita cancelada, cada promesa rota era un pequeño empujón hacia el abismo de la resignación. Pero algo dentro de mí, una chispa de la fortaleza de mi mujer, se negaba a apagarse. Recordaba sus palabras. «Manuel, la dignidad es lo último que se pierde. Sin ella no somos nada». Y decidí que no les daría ese gusto. No me iban a ver derrotado. Empecé a pensar, a trazar un plan en silencio, en la soledad de mi cuarto, mientras ellos creían que yo solo era un viejo senil esperando el final. La injusticia más grande era ver cómo malgastaban lo que tanto nos había costado ganar a Isabel y a mí. A través de las noticias que me traía Ana, me enteraba de sus hazañas. Cenas en restaurantes caros que salían en las columnas de Sociedad, fines de Minnesintonism, semana en hoteles de lujo, ropa de marca para mis nietos, a los que ni siquiera traían a verme. Cada euro que gastaban era una bofetada. Era el dinero de las horas extra que eché en el taller, de los vestidos que mi mujer cosió hasta la madrugada. Era el dinero de nuestros sacrificios, de nuestros sueños de una vejez tranquila, y ellos lo quemaban en caprichos banales, sin un ápice de remordimiento. El dolor se fue transformando en una rabia fría, una determinación que no había sentido en años. Un día recibí una carta. No era de mi hijo. El remite era de una galería de arte del centro de Madrid. No entendía nada. Una galería de arte. La abrí con manos temblorosas. Dentro, un señor con un nombre muy importante se presentaba como crítico de arte y me decía que llevaba meses buscando al propietario de una colección de cuadros de una pintora llamada Isabel Morales. Mi Isabel. La carta explicaba que, por casualidad,
Había encontrado una de sus obras en un pequeño mercadillo y que estaba convencido de que era la obra de un genio desconocido del expresionismo abstracto español. Quería ver el resto de la colección. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que creía olvidada. Los garabatos de mamá. ¿Un genio? La carta fue como una luz en la oscuridad. Durante días la leí una y otra vez, hasta que me aprendí cada palabra de memoria. Era un secreto que guardé para mí solo. Ni siquiera se lo conté a Ana. Era algo demasiado íntimo, demasiado delicado. Contacté con el galerista usando el teléfono de la recepción a escondidas cuando la enfermera de noche estaba distraída. Concerté una cita. Le di la dirección del trastero donde guardaba los cuadros de Isabel. No le dije quién era yo ni dónde estaba, solo le dije que era el albacea de la pintora y que le daría acceso. La semana que tardó en ir a verlos y darme una respuesta fue la más larga de mi vida. La esperanza era un sentimiento tan extraño y tan poderoso que casi me daba miedo. El galerista me llamó una semana después. Su voz sonaba eufórica, casi temblaba de la emoción. Señor Manuel, lo que su mujer tenía ahí es un tesoro nacional. Es increíble que esta obra haya estado oculta tanto tiempo. Es una de las colecciones más importantes del arte español del siglo XX que he visto en mi vida. Me quedé sin palabras. Me explicó que había que tasar las obras, pero que, a bote pronto, la colección completa podría valer. Y entonces dijo una cifra que me hizo sentarme en la cama. 8 millones de euros. 8 millones. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. El patio de cemento seguía ahí. La residencia seguía oliendo a lejía. Pero todo había cambiado. Yo ya no era un viejo abandonado. Era el guardián de un tesoro. La primera mini revuelta ocurrió una tarde de domingo. Estaba en la sala común viendo la televisión sin prestar mucha atención, cuando de repente, en las noticias, apareció la cara del galerista. Estaban dando un reportaje sobre el descubrimiento artístico del siglo. Y entonces en la pantalla empezaron a aparecer los cuadros de Isabel. Los reconocí al instante. El campo de amapolas que pintó tras nuestro viaje a Toledo. El retrato abstracto de un viejo marinero. Eran ellos, y al final del reportaje dijeron el nombre completo de la artista, Isabel Morales. El apellido de mi mujer, mi apellido. Mi corazón se detuvo. Sabía que Sergio y Marta veían las noticias del fin de semana. Lo sabía. El secreto había salido a la luz. La cuenta atrás había comenzado. Al día siguiente sucedió lo inevitable. A las 10 de la mañana aparecieron en la residencia. No venían como siempre, con prisa y mala cara. Marta traía el ramo de flores más grande que había visto en mi vida, y Sergio intentaba llorar. Se me acercó, se arrodilló a mi lado y me cogió las manos. Papá, perdóname. Hemos sido unos hijos horribles. Te hemos tenido aquí abandonado. No sabes cuánto lo sentimos. Sollozaba con unos espasmos que parecían sacados de una mala película. Marta. Detrás se secaba lágrimas imaginarias con un pañuelo. El teatro era tan burdo, tan grotesco, que por un momento sentí la tentación de reírme en sus caras, pero me contuve. Les miré con la cara más neutra que pude poner y simplemente esperé. Su propuesta no se hizo esperar. Entre sollozos y falsas promesas, me contaron su plan. Hemos preparado una habitación para ti en casa, papá. La mejor, con vistas al jardín. Queremos cuidarte, tenerte con nosotros. Este sitio no es para ti. Mañana mismo te sacamos de aquí, dijo Sergio, mirándome con unos ojos de cordero degollado. Marta añadió que ya habían hablado con médicos y que tendría los mejores cuidados. Era una escena surrealista. Hacía menos de una semana, yo era un estorbo, una carga. Ahora, de repente, era el rey de la familia. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo solo asentía lentamente, dejándoles creer que su actuación me estaba convenciendo. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. La tensión, en esa pequeña habitación de la residencia, era insoportable. Yo sabía que ellos sabían. Ellos creían que yo no sabía que ellos sabían. Era un juego peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo yo tenía las cartas ganadoras. Acepté su oferta. «Está bien, hijo, me iré con vosotros», dije con una voz débil, fingiendo una emoción que no sentía.
La expresión de alivio y triunfo en sus caras fue nauseabunda. Se abrazaron, creyendo que lo habían conseguido, que el viejo senil había picado el pinciencetis anzuelo y que los millones ya eran suyos. Se fueron prometiendo volver al día siguiente con todo listo para mi liberación. Esa noche, mientras ellos celebraban su victoria, yo hice la llamada más importante de mi vida. Llamé al mejor bufete de abogados de Madrid. El plan que tracé en mi cabeza era sencillo, pero necesitaba ser ejecutado con precisión. Durante los días siguientes, me dejé querer. Me sacaron de la residencia y me instalaron en su casa, en una habitación que, efectivamente, habían preparado. Era grande y luminosa, pero se sentía tan fría y falsa como sus abrazos. Cada día era un desfile de atenciones forzadas. Marta me preparaba mis platos favoritos, aunque se equivocaba en todos. Sergio se sentaba a mi lado a charlar, aunque solo hablaba de sus planes de negocio y de cómo invertir bien el patrimonio familiar. Yo les seguía la corriente, actuando como el padre frágil y agradecido que ellos querían ver. Les hablaba de los cuadros, de lo feliz que estaría Isabel, y veía cómo sus ojos brillaban de codicia. La preparación para el clímax fue meticulosa. Con la ayuda de mis nuevos abogados, empecé a mover los hilos en secreto. El primer paso fue crear una fundación, la Fundación de Arte Isabel Morales. Su objetivo sería becar a jóvenes artistas sin recursos y promover el arte en zonas rurales. Todo el patrimonio de la colección de mi mujer sería transferido a esa fundación. Yo sería el presidente vitalicio, con control total sobre sus fondos, pero, legalmente, los cuadros ya no serían míos. No podrían ser heredados. Mis abogados trabajaron rápido. Mientras Sergio y Marta planeaban cruceros de lujo, yo estaba construyendo un muro legal indestructible alrededor del legado de mi esposa. Cada firma en esos documentos era un acto de justicia. El siguiente paso era asegurarme de que la traición original no quedara impune. Mis abogados investigaron la venta de mi piso. No fue difícil encontrar las pruebas. El contrato de compraventa, la transferencia del dinero a la cuenta de mi hijo y los registros de la compra del coche de lujo apenas unas semanas después. Teníamos un caso sólido de apropiación indebida y abuso de confianza. Podría llevarlos a juicio, pero un juicio sería público, ruidoso. Yo quería algo más personal. Quería que la lección no viniera de un juez, sino de mí. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que lo habían perdido todo, no por la ley, sino por su propia avaricia. La venganza, a veces, es un plato que se sirve en un despacho de abogados. Mientras tanto, en la casa de mi hijo, la humillación había cambiado de forma. Ya no era el abandono, sino un cuidado asfixiante y controlador. Marta revisaba mis llamadas. Sergio insistía en acompañarme a todas partes. No era por cariño, era por miedo a que alguien más se me acercara, a que un asesor avispado me hiciera cambiar de opinión. Se habían convertido en mis carceleros de lujo. Un día, escuché una conversación entre ellos en la cocina, creyendo que yo dormía la siesta. «Tenemos que llevarlo al notario ya», decía Marta con urgencia, «que firme un poder general para que podamos gestionar su patrimonio, antes de que se le cruce un cable y lo done todo a los gatos». Esa frase fue la confirmación final que necesitaba. La codicia los había vuelto estúpidos. El día que eligieron para llevarme al notario fue, irónicamente, el aniversario de mi boda con Isabel. Ellos no lo recordaban, por supuesto. Para ellos, solo era el día D. Sergio me vistió con mi mejor traje, ese que usé en la boda de mi sobrina. «Tienes que estar presentable, papá. Hoy es un día importante para el futuro de la familia», me dijo, ajustándome la corbata con unas manos que temblaban de anticipación. Yo me dejé hacer con una calma que los desconcertaba. En el coche, de camino al centro de Madrid, Marta no paraba de hablar de un ático que habían visto, con una terraza enorme. «Sería perfecto para ti, papá, y para nosotros, claro». Yo solo miraba por la ventana pensando en Isabel y sintiendo que, de alguna manera, ella estaba conmigo en ese momento. Les había dicho a mis abogados que la cita con el notario de mi hijo sería en un despacho concreto a una hora concreta, y les pedí que prepararan nuestra propia reunión en el mismo edificio, una planta más arriba, media hora antes. Cuando llegamos le dije a Sergio,
Hijo, antes de ir a tu notario, tengo que firmar una cosa yo. Es en este mismo edificio. Un asunto de la fundación de tu madre. No tardaré nada. La palabra fundación les puso nerviosos, pero no podían negarse sin destapar su juego. Subimos en el ascensor en un silencio tenso. Creyeron que era un trámite menor. No sabían que estaban subiendo directamente a su propia sentencia. La puerta del despacho de mis abogados se abrió, y un hombre elegante y serio nos invitó a pasar. El despacho era imponente, grandes ventanales con vistas a la Castellana, muebles de madera oscura, una mesa de reuniones larguísima. Mi abogado, el señor Garrido, nos saludó con una seriedad que helaba la sangre. Sergio y Marta se sentaron, incómodos, sin entender qué hacían allí. Garrido carraspeó y comenzó. «Estamos aquí para formalizar la creación de la Fundación de Arte Isabel Morales», dijo, y vi cómo mi hijo se relajaba un poco pensando que era solo eso. El señor Manuel, como presidente, ha decidido que el 100% del valor de la colección de su difunta esposa, tasada en 8.400.000 euros, sea el patrimonio íntegro de dicha fundación. La sonrisa de Sergio se congeló. «¿El 100%?» balbuceó. Fue entonces cuando tomé la palabra. Los miré a los dos, a mi hijo y a su mujer, y por primera vez en meses me vieron erguido, con la voz firme. «El dinero del piso que vendisteis», empecé, y vi cómo palidecían. «Os pareció suficiente para comprar un coche de lujo, pero no para cuidarme. ¿Por qué iba a pensar que 8 millones serían diferentes?» El silencio en la sala era total. Saqué de una carpeta el extracto bancario con la compra del coche y lo deslicé sobre la mesa. «Creísteis que era tonto, ¿verdad? ¿Un viejo senil al que se le puede robar su casa y abandonar en una residencia?» Marta abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Sergio tenía la mirada perdida en el papel, como si viera un fantasma. El señor Garrido continuó implacable. «Además, la Fundación ha decidido interponer una querella por apropiación indebida y administración desleal por la venta del inmueble del señor Manuel. Tenemos todas las pruebas». Sergio levantó la cabeza de golpe con los ojos inyectados en sangre. Pasó de la incredulidad a la furia en un segundo. «No puedes hacernos esto. Soy tu hijo», gritó, golpeando la mesa. Marta empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti estas semanas, eres un desagradecido, un viejo cruel». Su verdadera naturaleza, la que habían mantenido oculta bajo capas de falsa amabilidad, explotó de la forma más fea y violenta posible. El teatro se había acabado. El clímax llegó cuando Sergio, desesperado, intentó apelar a la ley. «Tenemos derechos. Soy su heredero forzoso», exclamó dirigiéndose al abogado. El señor Garrido ni se inmutó. «En vida, su padre puede hacer con su patrimonio lo que considere oportuno, y la legítima herencia se calcula sobre los bienes que posea en el momento de su fallecimiento. Y en este momento», dijo, haciendo una pausa dramática, «la fundación ya es la propietaria legal de toda la colección. No hay nada que heredar». La cara de mi hijo se descompuso. Fue una transformación grotesca. La esperanza murió en sus ojos y fue reemplazada por un vacío absoluto. Se dio cuenta de que no había nada que hacer. Lo habían perdido todo por su propia avaricia. Me levanté de la silla. Me sentía más alto y más fuerte que nunca. Los miré por última vez. Ya no sentía rabia, ni siquiera pena. Solo sentía una inmensa lejanía, como si estuviera viendo a dos extraños. «La única herencia que os correspondía era mi amor y mi respeto», les dije con calma, «y la malgastasteis por un coche de lujo. La dignidad de tu madre y la mía no se vende por 800.000 euros, Sergio, y mucho menos por 8 millones. Los cuadros de Isabel no son para caprichos ni para avaricia, son para el arte, para ayudar a otros a encontrar la belleza que ella veía en el mundo, algo que tú nunca fuiste capaz de hacer». Marta intentaba controlarse, pero sus lágrimas de frustración eran incontenibles. Sergio se quedó mudo, la mirada perdida, como si su mente estuviera tratando de procesar una realidad que no aceptaba. Dejó de ser mi hijo. En ese instante, era solo un hombre que había perdido la partida por su propia codicia. «Ahora, si me disculpáis», les dije señalando la puerta, «tengo trabajo que hacer en mi fundación».
El señor Garrido hizo un gesto a su asistente. Acompáñelos, por favor. Cuando salí del despacho, el sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando mi rostro. Me sentí libre. Había recuperado mi voz, mi dignidad y el legado de mi mujer. Subí a mi coche, un simple utilitario que el chofer del bufete me había traído, y me dirigí a un nuevo hogar. Ya no era la residencia, ni la casa de mi hijo. Era un piso pequeño y acogedor, con vistas a un parque. Había una habitación con luz perfecta para un caballete, un guiño a Isabel. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. La Fundación Isabel Morales se convirtió en mi nueva familia. Pasaba mis días con jóvenes artistas, viendo cómo la pasión de mi esposa florecía en otros. Cada beca, cada exposición, era un acto de justicia y amor. Sergio y Marta intentaron contactarme, pero mis abogados se encargaron de ellos. Me enteré, de forma indirecta, de que el coche de lujo había sido embargado y que vivían una vida mucho menos glamurosa. Nunca los volví a ver. La traición había consumado su castigo. Y yo, Manuel, el viejo que creyeron que podían desechar, aprendí que el amor y la dignidad son los únicos tesoros que un padre puede heredar, y que a veces, para recuperarlos, hay que estar dispuesto a perder incluso a un hijo. Esta es la historia de Manuel, pero hay millones de historias de superación, traición y justicia en el mundo. ¿Cuál es la tuya? Queremos escucharte. Déjanos un comentario y cuéntanos una historia de tu vida donde la dignidad y la justicia vencieron a la traición. ¿Cómo recuperaste lo que era tuyo? Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita. Suscríbete al canal para no perderte ni una sola lección de vida y forma parte de nuestra comunidad de guerreros silenciosos que no se rinden. Dale like si crees que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en el respeto y el amor propio.